Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy segura que a muchos les va a interesar. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y, en particular, de sus recientes declaraciones sobre su ex, que han sido, para muchos, toda una revelación. ¿Recuerdan todo el revuelo que causó su relación? Pues parece que ahora ella misma nos está contando su versión, y créanme, no se lo van a querer perder. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un verdadero fenómeno. Su paso por producciones como Erkencikus la catapultó a la fama mundial, conquistando corazones con su frescura y su capacidad para transmitir emociones. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas, su vida privada, especialmente su vida amorosa, siempre ha estado bajo el microscopio de los medios y de sus fans. Cada paso que da, cada rumor que surge, es analizado al milímetro. Y uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental fue, sin duda, su relación con el cantante Oğuzhan Koç y, por supuesto, la posterior ruptura que conmocionó al público. Ahora, en una reciente entrevista que ha generado un gran impacto, Demet ha abierto su corazón y ha hablado de esa etapa de una manera muy honesta y madura, utilizando una frase que ha resonado con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nunca fue mi sorpresa. Esta declaración, aparentemente sencilla, encierra una profundidad considerable y abre un abanico de interpretaciones sobre su vida personal y sus relaciones. ¿Qué significa realmente esa frase? Es ahí donde reside el misterio y la intriga que vamos a desentrañar en este vídeo. Cuando una persona, especialmente una figura pública tan expuesta como Demet, dice nunca fue mi sorpresa, lo primero que se nos viene a la mente es que quizás, la ruptura o la situación que la rodeó no fue algo inesperado para ella. Puede implicar que a pesar de las apariencias o de lo que se percibía desde fuera, ella ya veía venir el desenlace. Esta es una reflexión fascinante porque nos invita a pensar en la dinámica interna de la relación, en las señales que tal vez no eran evidentes para el público, ni siquiera para la prensa, pero que para Demet sí lo eran. Es esa sabiduría que se adquiere con la experiencia, esa intuición que nos dice que algo no va por el camino correcto, aunque todo parezca idílico desde la distancia. Las declaraciones de Demet son importantes por varias razones. En primer lugar, nos permiten humanizarla aún más. A veces vemos a estas estrellas en la pantalla, interpretando personajes perfectos, y las imaginamos viviendo vidas perfectas, exentas de los dolores, las decepciones y las complejidades que todos experimentamos en nuestras propias vidas. Pero sus palabras nos recuerdan que también son seres humanos con emociones complejas, con relaciones que tienen sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, y con la capacidad de tomar decisiones difíciles basándose en su propio bienestar y en su propia percepción de la realidad. La frase nunca fue mi sorpresa sugiere un proceso de introspección profunda, de darse cuenta de que ciertas cosas no encajaban, de que la relación, por diversas razones que ella pudo haber percibido a lo largo del tiempo, no estaba destinada a perdurar de la manera que quizás se esperaba o que se proyectaba externamente. Podríamos especular, claro está, sobre cuáles fueron esas razones. ¿Eran diferencias irreconciliables en la visión de la vida, en los planes a futuro? ¿Falta de compatibilidad a largo plazo que se hizo evidente con el tiempo? ¿Presiones externas como la fama, el escrutinio constante de los medios, las exigencias de sus carreras, que afectaron la relación de manera significativa? La belleza de estas declaraciones es que no necesitamos tener todos los detalles escabrosos o íntimos para entender el mensaje subyacente y la profundidad de su reflexión. Lo importante es la perspectiva que Demet nos ofrece, la de alguien que tras reflexionar y procesar una experiencia, comprende que el final no fue un evento fortuito o un golpe de suerte negativo, sino una consecuencia lógica de circunstancias preexistentes y de una percepción interna de la dinámica de la relación. Es como si dijera, mirando hacia atrás con la perspectiva que da el tiempo, comprendo que las piezas del rompecabezas ya estaban ahí, las señales estaban presentes, solo que yo necesitaba tiempo para procesarlo, para ver la imagen completa y para aceptar la realidad tal como era. Además, esta frase tiene un matiz de fortaleza, de resiliencia emocional.
Decir, nunca fue mi sorpresa implica que aunque el dolor de una ruptura siempre está presente y es una experiencia difícil para cualquiera, ella no se sintió completamente cogida por sorpresa en el sentido de un evento totalmente imprevisto y devastador. Esto podría indicar que fue capaz de procesar la situación de una manera más controlada, o al menos, con una mayor aceptación de la realidad, lo que le permitió sobrellevar la ruptura con más entereza. No se trata de ser insensible o de restarle importancia al dolor que una separación puede causar, sino de haber llegado a un punto de claridad donde las cosas se vuelven más comprensibles, incluso si son dolorosas. Es el tipo de resignación sabia y serena que a menudo viene con la madurez, la experiencia y la autoconciencia. Es la aceptación de que ciertas dinámicas no eran sostenibles a largo plazo. Pensemos en las implicaciones para sus fans y para el público en general. Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir comparte estas experiencias de vida, no solo nos brinda una visión más íntima y auténtica de su mundo, sino que también nos ofrece un espejo en el que podemos ver nuestras propias vivencias reflejadas. ¿Quién no ha estado en una situación, ya sea una relación, un proyecto laboral, o cualquier otra circunstancia vital, donde, retrospectivamente, se da cuenta de que las señales de advertencia estaban ahí? Quizás no las quisimos ver en su momento porque estábamos ilusionados, o quizás las minimizamos porque esperábamos que las cosas mejoraran, pero con el tiempo, la verdad se revela y la perspectiva cambia. Las palabras de Demet nos invitan a esa reflexión personal, a mirar nuestras propias relaciones y a ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente está sucediendo, incluso cuando es difícil admitirlo. Es interesante cómo las palabras, incluso las más sencillas, pueden tener tanto peso y ser tan significativas. Nunca fue mi sorpresa es una frase corta, pero está cargada de significado y de múltiples capas de interpretación. Podría interpretarse como que la relación, desde su perspectiva, tenía fallos inherentes, incompatibilidades profundas o dinámicas disfuncionales que la hacían insostenible a largo plazo, y que ella era consciente de ello. O quizás que las expectativas que se tenían sobre la relación, tanto por parte de ella como de la otra persona, o incluso del público, no se alineaban con la realidad de la conexión o las circunstancias, y esa disonancia era algo que ella percibía. No es una acusación directa hacia su ex, sino una constatación de su propia percepción y vivencia. Es la diferencia sutil pero importante entre decir «me rompió el corazón que terminara así», no lo esperaba en absoluto, y decir «sabía que esto podía pasar», o que existía una alta probabilidad de que sucediera. La segunda opción, aunque quizás menos dramática en el momento de la ruptura, denota una comprensión más profunda y una anticipación de la realidad. Además, el hecho de que ella elija compartir esto ahora, en este momento de su carrera y de su vida, sugiere que ha sanado lo suficiente de la experiencia como para poder hablar de ello con esta perspectiva reflexiva y equilibrada. No está llorando por el pasado ni lamentándose, sino que lo está analizando, aprendiendo de él y usándolo para su propio crecimiento personal. Y eso, para mí, es una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de sus declaraciones. La capacidad de mirar hacia atrás, no con arrepentimiento por lo que fue, sino con la sabiduría y la comprensión de lo que aprendimos de la experiencia, es un signo de madurez emocional y de autoconciencia. También es importante considerar el contexto en el que se hicieron estas declaraciones. Fue una entrevista profunda y personal. Fue una respuesta a una pregunta específica y directa sobre su relación pasada. Entender el contexto exacto de la entrevista puede darnos más pistas sobre la intención y el tono de sus palabras. Sin embargo, incluso sin conocer todos los detalles del contexto, la frase por sí sola es poderosa y evoca una reflexión universal. Nos habla de la importancia de escuchar nuestra propia intuición, de no ignorar las pequeñas señales que nos da nuestro instinto, esas sensaciones internas que a veces intentamos acallar porque no se alinean con lo que quisiéramos que fuera real. A veces nos aferramos a una relación o a una situación porque nos da miedo estar solos, o porque hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y emociones en ella, y dejamos de lado esa voz interior que nos susurra la verdad, aunque sea una verdad difícil. Demet, al parecer, ha aprendido a escuchar y a confiar en esa voz. Y pensemos en cómo esto afecta a la prensa y a los fans. A menudo tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades. Las vemos en las alfombras rojas con sus trajes elegantes y esperamos que sus vidas amorosas sean perfectas, de cuento de hadas, sin altibajos ni problemas. Cuando las cosas terminan, nos sorprendemos, nos decepcionamos, incluso nos sentimos traicionados como si esperáramos esa perfección.
Pero la realidad es que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, llenas de matices y desafíos, y las relaciones en el ojo público, aún más. Las presiones mediáticas, el escrutinio constante, la falta de privacidad, las agendas apretadas, todo eso puede desgastar incluso a las parejas más fuertes y con los sentimientos más sinceros. Quizás la sorpresa para el público fue la ruptura en sí misma, el anuncio público de que ya no estaban juntos, pero para Demet, era el curso natural de las cosas, un desenlace que ella había ido intuyendo o anticipando. Esta perspectiva también puede ser reconfortante para muchas personas que han pasado por rupturas dolorosas y se han sentido abrumadas por la sorpresa o la decepción. Saber que incluso figuras públicas, que parecen tenerlo todo y vivir vidas de ensueño, también enfrentan desilusiones, aprenden a navegar por ellas y a encontrar la calma y la claridad después de una tormenta, puede hacernos sentir menos solos en nuestras propias experiencias. La frase "nunca fue mi sorpresa" puede resonar profundamente con cualquiera que haya sentido que en el fondo, ya sabía que algo no iba a funcionar en una relación, pero eligió creer en lo mejor, en la posibilidad de que las cosas cambiaran o mejoraran. Y ese proceso de aceptar la realidad, aunque sea doloroso, es un camino hacia la autocomprensión y el crecimiento personal. Para resumir un poco las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre su ex, donde afirma con esa serenidad y madurez que nunca fue mi sorpresa, nos invitan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la importancia de escuchar y confiar en nuestra intuición, y la sabiduría que se adquiere con la experiencia de vida. Sugiere que la ruptura, aunque pueda haber sido dolorosa, no fue un evento inesperado o totalmente sorpresivo para ella, sino una consecuencia lógica de las circunstancias, de las dinámicas observadas y de una percepción interna de la realidad de la relación. Nos recuerda que detrás de la figura pública deslumbrante hay una persona que navega por las complejidades de la vida y el amor, y que ha llegado a un punto de claridad, autoconciencia y aceptación. Es un mensaje de fortaleza, de introspección, de aprendizaje y de resiliencia, que resuena con la experiencia humana universal de la desilusión, la pérdida y el consiguiente crecimiento personal. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Demet Özdemir. ¿Qué les sugiere la frase "nunca fue mi sorpresa"? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde, retrospectivamente, sintieron que ya lo veían venir, que las señales estaban ahí? Déjenme todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y les aportó algo valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante y análisis profundos. Un abrazo enorme para todos.